Dios bendiga a los hermanos este día. Nos encontramos aquí para otro nuevo estudio bíblico, tal como lo habíamos prometido. Ya con el favor de Dios, después de mucho trabajo, sí puedo hacer los estudios bíblicos semanales, tal como lo había dicho. Y el día de hoy vamos a tener un estudio bíblico acerca del libro de Esther, como lo venimos enseñando. Pero antes de comenzar este tiempo de estudio bíblico, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Él, que sea Él quien a través de su palabra el día de hoy nos hable. Digamos: Padre, te agradezco este día por tu palabra, que siempre es una bendición para nuestras vidas. Nos acercamos a ella con respeto, con humildad, Señor, con corazones dispuestos, oídos limpios para oír tu palabra y obedecerla, Señor. Que lo que hoy digamos, que lo que hoy escuchemos, que lo que hoy hagamos aquí en este lugar, Padre Santo, nos ayude, nos sirva en nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras relaciones personales, en nuestras casas, Señor. Podamos recibir una bendición, Señor, poderosa y hermosa, Padre, a través de esta palabra y de la práctica de ella, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Amén. Vamos a ubicarnos el día de hoy en nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Esther, que ahí es donde nos encontrábamos, o el estudio que corresponde para el día de hoy. Hace 8 días, gracias a Dios, terminamos con el capítulo 2 del libro de Esther y hoy vamos a mirar el capítulo 3. Hace 8 días lo que hicimos fue ver un resumen, o no un resumen, sino la introducción de dos de los personajes principales de este libro, que son Mardoqueo y Esther. Aprendimos de Mardoqueo acerca de la paternidad y aprendimos de Esther acerca de lo que es la belleza femenina, tanto interna como externa, pero siempre preponderando esa belleza interna, ese espíritu afable y apacible del que nos habla la palabra, del que deben adornarse las mujeres que creen en Dios, que profesan su palabra bendita. Hoy se nos va a hablar de otro de los personajes principales. Si bien el personaje principal es Esther, también tenemos a Mardoqueo y a Amán. Y Amán es un personaje que vamos a estudiar que se convierte en un antivalor para nosotros. Quiere decir que es el ser humano que no queremos ser, o al menos el ser humano del cual no queremos copiar algunas cosas de su personalidad. Ese es Amán. Nos vamos a dar cuenta el día de hoy cómo Amán es un ser sumamente orgulloso, cómo ese orgullo de Amán lo lleva a la ira y cómo la ira lo lleva en últimas al chisme, a la calumnia, a la mentira. Eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy en el bosquejo que tenemos delante de nosotros. Entonces, ya ubicados en el capítulo 3, leemos el versículo 1 al versículo 5, que dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Aquí tenemos entonces
el orgullo. Dice el texto bíblico que Asuero o Jerjes, como ya aprendimos, que se llamaba este rey, engrandeció y honró a Amán. No sabemos si previamente él era un funcionario o por qué razón, pero el caso fue que lo engrandeció, lo honró, lo hizo muy rico, lo hizo muy importante a él. Y esto llenó, y además de eso, el rey había dicho que todas las personas con las que él se topara, o al menos los que trabajan allí en la puerta del palacio, otras personas tenían que arrodillarse ante la presencia de Amán. Y como era de esperarse, esto llenó de orgullo el corazón de este hombre. Entonces, yo soy aquel ante quienes otros se arrodillan, yo soy aquel a quien Jerjes ha engrandecido, yo soy aquel a quien Asuero ha honrado, dice Amán en su corazón muy seguramente. Luego él viene y se entera de que hay un hombre que se llama Mardoqueo, que ya lo vimos hace 8 días, por razón de su fe en Dios, porque era judío, dice allí, y solo adoraba a Dios, solo se arrodillaba ante Dios, ni se arrodillaba ni se humillaba ante Amán. Y cuando Amán se enteró de esto, salió a flote ese orgullo, y en este caso se manifestó en ira. Ya vamos a hablar un poco más adelante de la ira, pero ese orgullo que él tenía salió a flote a través de la ira. Y es aquí donde llegamos a deducir que Amán era una persona orgullosa, un antivalor. Amán, como le dije en el comienzo, se convierte en el tipo de persona que precisamente no deberíamos ser y no queremos ser, ni imitarlo totalmente, ni siquiera parcialmente. Mire que el diccionario dice que el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por lo cual una persona se cree superior a los demás. El orgullo nace en el exceso de amor propio, en el exceso de autoestima y en el exceso de amor por lo que se ha logrado. Y cuando una persona llega a ese exceso, entonces él se cree superior a los demás. Ese es el orgullo. Y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca del orgullo. Por ejemplo, vamos a mirar varios textos bíblicos en esta hora, como lo son en el libro de Proverbios, que es Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. Y es importante ver este versículo bíblico porque nos va a mostrar cómo dentro de una lista de varios pecados que Dios aborrece, precisamente se va a encontrar el orgullo. Mire, el versículo 16-17 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, y en primer lugar, sobre la lengua mentirosa, sobre las manos derramadoras de sangre, sobre el corazón que maquina pensamientos inicuos, sobre los pies presurosos al mal, sobre el testigo falso, sobre el que divide. En primer lugar se encuentra el pecado del orgullo. Claro que ahí no dice orgullo, sino que dice en el verso 17, los ojos altivos. Los ojos altivos son los ojos que miran así, los ojos que miran por encima de los demás, los ojos que miran al cielo con prepotencia. Dios aborrece el orgullo, el pecado del orgullo. Pero no solo eso nos tiene que decir el libro de Proverbios acerca del orgullo, sino que también en el capítulo 29, en el versículo 23, nos va a decir algo que es muy cierto y que en la vida cotidiana seguramente usted lo habrá visto muchas veces. No solo en otros, sino tal vez en nosotros mismos, cuando muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo en nuestras vidas. Proverbios capítulo 29, versículo 13
nos va a decir una gran verdad. Dice, el capítulo 29, versículo 23, perdón, dice, la soberbia del hombre le abate. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate quiere decir que será humillada la persona orgullosa, quedará en vergüenza, al fin y al cabo caerá en la vergüenza. Y uno de los motivos de esto es porque Dios está en contra de él y Dios está allí en la tarea de humillar a las personas que son orgullosas. No quiero adelantarme al libro, pero usted se va a dar cuenta que al fin esta es la historia de Amán. Su orgullo solo va a quedar en humillación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, también nos habla del orgullo. Y allí nos dice precisamente lo que les he venido mencionando en este momento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste. Dios humilla al altivo. Esta es una de las principales razones por las que no queremos ser como Amán, ni total ni en partes, porque sabemos que al final seremos juzgados por Dios, porque Dios siempre y absolutamente está en contra, resistiendo a los orgullosos, a los soberbios de corazón. Ahora, seguimos adelante. Como ya vimos en el versículo 5, este orgullo, esta prepotencia, esta altivez de Amán se manifestó en ira. Y quiero que usted vea esa progresión allí, porque pasa lo mismo con todos los pecados. Un pecado que cometemos siempre va a llevar a otro, y ese otro a otro es toda una cadena de maldición en la que nos metemos cuando decidimos vivir una vida de pecado. Toda una cadena de maldiciones. El orgullo en este caso llevó a la ira, ¿no? Porque dice que cuando Amán supo que había un hombre, una persona que no se humillaba ante él, que no se arrodillaba ante él como lo era Mardoqueo por causa de su fe en Dios, entonces él se llenó de ira. Se llenó. No dice que le dio ira. Es muy importante recalcar eso. Si miramos Esther capítulo 3 versículo 5, nos vamos a dar cuenta que no dice ahí que él tuvo ira, no, sino que dice se llenó, quedó pleno, quedó saturado en su corazón, en su alma de ira. Esther, perdón que abrí Esdras, se parece un poquito, ¿no? Esther capítulo 3 versículo 5 dice allí, y se llenó de ira, ¿no? Tal parece ser que el nivel de orgullo de Amán era directamente proporcional al nivel de ira que en ese momento él estaba sintiendo. Estaba repleto de ira, estaba consumado totalmente de ira, ¿no? Y eso lo va a llevar a un comportamiento que es muy habitual cuando nos dejamos llenar de ira. Y ese comportamiento es tener respuestas exageradas ante las cosas que nos hacen, respuestas exageradas ante aquello que nos sucede. Porque en el capítulo 6 dice que se va a vengar no solo de Mardoqueo, que sería lo que uno esperaría, que se vengara solo de Mardoqueo, sino que dice que quiere vengarse de todo el pueblo judío por un hombre que no se arrodilló ante él. Y es que eso suele suceder con la ira. Cuando nos dejamos llevar por la ira, guiar por la ira, nos vamos a encontrar muchas veces teniendo respuestas, acciones totalmente desmedidas, desaforadas,
que no van con la ofensa hecha, sino que van mucho más allá de ellas. Y le está pasando en este momento a Amán, lo que precisamente les comento. Hay que tener cuidado con la ira por eso. Por eso la ira nunca es buena consejera. Muchas veces nos da enojo, pero no estamos hablando aquí de cuando nos enojamos, sino de cuando permitimos ser llenos de ira. Aquí esto sucedió de un momento a otro. Él recibió la noticia y cuando recibe la noticia, entonces en ese instante es completamente consumido por la ira. Pero muchas veces no sucede así, sino que nosotros vamos acumulando ira después de ofensa tras ofensa, después de injuria tras injuria, vamos acumulando ira hasta el momento que estamos totalmente llenos de ira. Y allí pues ese es un estado lamentable, triste, que de ninguna manera va a redundar en cosas buenas para nosotros. Hay que estar limpiando el corazón, hay que estar examinándonos, hay que estar mirándonos en ese sentido, porque la ira puede llevarnos a cometer grandes errores en nuestra vida. Entonces tenemos ello, pero ¿qué cree? Al igual que del orgullo, la Biblia también tiene mucho que decirnos. Y aquí pues no podemos tratar todo lo que la Biblia nos dice acerca de la ira, pero sí quiero decirle algunas cosas representativas, ¿no? Y lo primero es que la ira, y sobre todo aquella ira donde perdemos la cabeza, es clasificada en la Escritura como algo de los necios. Solo los necios usualmente pierden la cabeza cuando se llenan de enojo. Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 9, nos dice esto. Después del libro de Proverbios tenemos el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 9, ¿no? Y allí entonces dice, no te apresures en tu espíritu, mire, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures, no te dejes llevar de la ira, no permitas que la ira te llene, porque solo estarás demostrando una cosa con esto, nos dice la palabra, y es que eres un necio. La ira reposa en el seno, en el centro de los necios, es algo propio de los necios. Pero Efesios 4:26 nos dice algo que puede que nos traiga algo de alivio también en este momento, porque no es el hecho de enojarnos el pecado, no ese es el hecho. Efesios capítulo 4, versículo 26. Usted tiene derecho a enojarse, yo tengo derecho a enojarnos. De por sí el enojo no viene siendo un pecado. El problema es cuando permitimos que el enojo avance de tal modo dentro de nosotros que nos lleva a pecar. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Es un verso bíblico que conoce mucha gente. Airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, puedes enojarte, lo que no puedes es pecar. Pero una de las maneras como el enojo nos lleva al pecado es cuando le permitimos que se ponga el día sobre nuestro enojo. Quiere decir, en palabras sencillas, que el enojo nos dure todo el día. Cuando permitimos que el enojo hacia alguna situación, el enojo hacia alguna persona, nos dure todo el día y lo mantenemos ahí, se va alimentando y seguramente nos hará caer en pecado. El enojo es algo contra lo que tenemos que estar en guardia, algo que tenemos que tratar inmediatamente en el corazón. Usted puede tener momentos de enojo en su vida, lo que no puede tener es días de enojo, semanas de enojo, meses de enojo, años de enojo contra alguien o contra algo, porque ese enojo seguramente nos llevará a pecar. Por eso mismo la palabra nos dice en Eclesiastés que el enojo reposa en el seno, en el centro mismo de los necios, ¿no? Efesios capítulo 4 versículo 31 nos habla allí, Efesios capítulo 4 versículo 31, y nos dice, quítese de vosotros
arrojen de ustedes, arranquen de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia. Note cómo todas las cosas que se mencionan en ese versículo 31, en última se relacionan. Porque muchas veces la amargura nos lleva al enojo, el enojo a la ira a la gritería, a la maledicencia, en fin, a muchas cosas. Pero ¿qué nos dice ahí la palabra? Dice, quita eso de ti, quita la ira de ti, quita el enojo de ti, quita la amargura de ti, trabaja por eso. No es algo que puedas permitir que se anide en tu corazón. Y a su vez, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, Santiago capítulo 1, a ver, vamos a mirar, versículo 19 al 20, nos instruye también sabiamente sobre este pecado. Santiago 1, 19 al 20. Bueno, aquí dice así: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. De nuevo, airarse es enojarse, es dejarse llevar por la ira. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice que cuando nos dejamos llevar por la ira, no ejercemos dominio propio sobre la ira, no podremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No podremos hacer la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, mire todo lo que la palabra nos tiene que decir sobre la ira. Y eso que esto es solo algunas cosas, algunos apuntes prácticos importantes para nuestra vida. Pero notémoslo, Amán es el antivalor. Amán es la persona que no deberíamos ser. Ni totalmente, ni siquiera en parte. Amán es orgulloso y su orgullo lo ha llevado a la ira. Pero ahora, esa ira que siente va a desembocar en otro aspecto que a mi juicio es feísimo, es horrible en una persona, y es la calumnia y el chisme. Amán calumnia y chismea de los judíos con tal de lograr su propósito y su objetivo. De nuevo, en Esther, el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta en el versículo 8 lo que hace Amán. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Imagínense esto. Los judíos vivían ya hace mucho tiempo en medio del pueblo, de este pueblo, de esta nación persa. Ya vivían hace mucho tiempo allí, ya en este lugar, se habían acomodado a la vida, a las costumbres. Había algunas cosas que ellos por su fe no obedecían, pero la mayoría de cosas las obedecían. Y Amán, llevado del orgullo, llevado de la ira, inventa una mentira, una calumnia, inventa un chisme para destruir al pueblo de Dios, para destruir a estas personas, hermano querido. Y así es, recuerde lo que le he venido diciendo desde el comienzo. Usted comete un pecado y ese pecado seguramente lo llevará a cometer otro, y ese otro, y ese otro, y ese otro, y así, una cadena completa de maldición. Por eso debemos guardarnos del pecado. Tendremos que sufrir las consecuencias de ese pecado inicial, pero también del otro y del otro y del otro. Por eso hay que alejarnos de estas cosas. La palabra de Dios también tiene muchas cosas que decirnos
sobre calumniar a otros, sobre inventar mentiras, sobre dar falso testimonio sobre otros. La palabra de Dios también tiene mucho que decirnos sobre chismear de otros. Es que entienda que el chisme es distinto a la calumnia en el sentido de que la calumnia siempre es una mentira. Es una exageración que se inventa de una persona o algo que se dice quitándole, también restándole a esa verdad. Pero mire que aunque el chisme muchas veces tiene que ver con la mentira, muchas veces el chisme también es verdad. Tiene que ver con cosas verdaderas. Es decir, lo que se le comenta al otro, lo que se comenta en ese corrillo, lo que se comenta en esa reunioncita, en esa casa, puede que sea verdad. La situación es descubrir por qué razón la persona comenta eso. Y la mayoría de las veces el pecado está en la intención. Quiere indisponer a los otros contra la persona. Quiere dañarle su reputación. Quiere algo que ese otro tiene o quiere vengarse de alguna manera. Y entonces dice verdades con malas intenciones. No dice verdades con ánimos de ayudar, con un buen corazón, sino que dice verdades con el ánimo de destruir. Ese es el chisme y mucha gente cae en eso y mucha gente ha sido destruida por eso. La reputación de muchas personas, tanto aquel del que chismean como el chismoso y como el que le presta oído, muchas veces han sido destruidos por ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si miramos de nuevo la palabra de Dios, Proverbios capítulo 16, versículo 28, Proverbios capítulo 16, versículo 28, mírenlo. Proverbios capítulo 16, versículo 28, dice la palabra de Dios: el hombre perverso levanta contiendas. Y mire qué gran verdad esta. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántas amistades han sido destruidas? ¿Cuánta gente ha tomado decisiones con respecto a sus relaciones por un chisme? Porque alguien inventó una mentira y la contó, o porque alguien dijo una verdad con mala intención, con el ánimo de dividir amigos, con el ánimo de dividir amistades. El chismoso separa a los mejores amigos, separa a los amigos, divide. Un chismoso es dañino en un hogar, en una casa, en una iglesia, en un barrio. ¿Por qué hace eso? Destruye las relaciones. Ahora, Proverbios capítulo 11, versículo 9. Proverbios capítulo 11, versículo 9, como ya le venía mencionando, el chismoso es un destructor. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, figúrese. Eso. Ya le he comentado eso. Pero algo muy importante, si queremos evitar el chisme, si queremos abandonar el mal hábito del chisme, si no queremos vernos involucrados en problemas por el chismoso, entonces Proverbios 20:19 tiene una palabra de Dios también para nosotros. Proverbios capítulo 20, versículo 19, que dice allí, Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. Fíjese, el que anda en chismes descubre los secretos de los demás, los cuenta. Entonces dice, no te entremetas pues con el suelto de lenguas, por amor de Dios, hermanos. Alejémonos de la gente chismosa, malintencionada. Alejémonos de la gente de este tipo de personas que destruyen con su lengua. Solo piense una cosa. Si esto hacen con otros, ¿qué le hace pensar a usted que no lo harán también con usted? Que cuando salga de esa casa, de hablar con usted de otra persona,
¿qué le dice usted que no irá a otra casa a hablar de usted con otras personas? Eso por un lado. Y por el otro lado, como le dije, una manera efectiva de cambiar hábitos en nuestra vida es cambiando nuestro contexto. Y una de las maneras como uno cambia su contexto es cambiando de amistades, es cambiando de amigos. Si uno detecta entre sus allegados, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la familia, una persona con este espíritu de chisme, ese ánimo de chismear, lo mejor que todos podemos hacer es alejarnos de esa persona para evitar los problemas que esto puede traernos, para salir de ese mal hábito y para vivir en la paz que Dios quiere que vivamos. Entonces, vamos terminando, vamos recogiendo todo lo que aprendimos en este día. En primer lugar, estuve hablando de cómo Amán es un antivalor. Este personaje, Amán, es la persona que no queremos ser de ninguna manera. Amán es la persona que no queremos ser ni totalmente, ni siquiera en parte, no queremos imitarlo en nada. Es el antagonista en esta historia que estamos aprendiendo estas semanas en el libro de Esther. Porque Amán, cuando es engrandecido y honrado, no mantiene la humildad, sino que se exalta, se enorgullece, se pone presumido, prepotente. Y ya vimos por la palabra que de ninguna manera sirve la prepotencia en nuestra vida ni el orgullo, porque Dios resiste a los orgullosos. Porque al fin y al cabo, como vamos a verlo en esa historia, que será un magnífico ejemplo de eso, el orgullo solo termina en humillaciones para nosotros. Luego vemos cómo Amán es un tipo iracundo, que el orgullo le ha producido esa ira, se ha llenado de ira, ha perdido la cabeza por la ira. Y como siempre ocurre, cuando eso pasa en cualquier persona, esa persona va a tomar malas decisiones. Esa persona va a tener respuestas desaforadas a lo que alguien le hizo. Respuestas que no tienen que ver, acciones exageradas ante lo que le ocurre. Y ahí es cuando se cometen grandes errores en la vida. Cosas de las que después sabemos nos vamos a arrepentir. Podemos lesionar gravemente a alguien en su moral, en su cuerpo. Podemos destruir un hogar. Por eso la palabra nos dice, esto es de necios. La ira es de necios, reposa en el centro mismo de los necios. Perder la cabeza, dejarse llevar por la ira. Porque no es pecado la ira en sí, sino dejarse llenar y dejarse llevar por aquello. Y por último, entonces nos habla acerca de cómo una cosa llevó a la otra, el orgullo a la ira y ahora la ira al chisme, tan destructivo. Estamos viendo hoy cosas sumamente destructivas. El orgullo es autodestructivo. La ira es autodestructiva, pero a su vez también destruye a otros. Y el chisme destruye a quien lo dice. No quedará sin castigo, pero el chisme es capaz de destrozar, de dañar, de destruir también mucho a nuestros semejantes. Por eso la palabra de Dios nos dice, entre otras cosas que aprendimos el día de hoy, aléjate del chismoso. Si lo detectas, aléjate de él. Si lo detectas, no andes con él. Así se cambia ese hábito y así se evitan problemas en la vida. Oremos un momento, hermanos. Padre, muchas gracias por la palabra de este día. Gracias por todas estas cosas tan hermosas que podemos aprender en el libro de Esther. Siempre tu palabra es tan práctica, tan cotidiana, cosas que podemos vivir en el diario acontecer. Gracias, Señor, porque seguramente lo que hemos aprendido hoy está bendiciendo a los que están aquí en esta transmisión y también a los que le escuchen después, Señor.
Qué bueno es cuando tu palabra nos lleva a reflexionar para afilarnos nuevamente. Qué bueno es cuando tu palabra nos sienta y nos hace pensar, ¿acaso estaré siendo orgulloso? ¿Acaso estaré permitiendo que el orgullo llene mi corazón? ¿Acaso estaré permitiendo que la ira me controle, me domine? ¿Acaso estaré permitiendo que el chisme tome lugar en mi vida? Cuando reflexionamos así y pensamos en nuestra vida, estamos afilándonos, Señor, para no perder el brillo, para no perder el filo, Señor, para seguir viviendo de acuerdo a tu plan y tu voluntad, Señor. Gracias por las personas aquí presentes hoy en este estudio bíblico, en esta enseñanza. Bendícelos, Señor, que pongan en práctica lo que aprenden, que tú les des la oportunidad de ponerlo en práctica. Señor, que tú les des la fuerza, no la fuerza de voluntad, sino tu fuerza, Señor, para llevar a cabo estas cosas que ellos van aprendiendo en tu palabra. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Con el favor de Dios, todos los viernes, a eso de las 5:15, 5:20, hoy me demoré un poco más, estaremos transmitiendo este estudio bíblico todos los viernes para que esté atento a él. Bueno, querido hermano, un abrazo, gracias por apoyar este tiempo y Dios les bendiga a todos.